Si existe toxicidad que arruina nuestra calidad de vida, pasa absolutamente desapercibida y nos da una gran variedad de síntomas, desde dolores corporales hasta migraña y síntomas neurológicos. Estos son sin duda los metales pesados. Por eso hoy vamos a ver qué son los metales pesados, dónde se encuentran, qué síntomas pueden darte y obviamente cómo eliminarlos de tu cuerpo. Algunos de los síntomas típicos de contaminación de metales pesados son alteraciones hormonales como bajos niveles de testosterona, tanto en hombres como en mujeres, alteración del ciclo de sueño e incluso alteraciones del estado de ánimo. Puedes tener también enfermedades leves muy frecuentemente, niebla mental, incapacidad para enfocarte, incluso más tendencia a la demencia, entre muchos otros tipos de síntomas. Obviamente me vas a decir, mira, estos son síntomas súper frecuentes que pueden darse por muchas causas, no son los metales pesados la única causa de la gran mayoría de estos síntomas. Y es efectivamente así, pero la contaminación con metales pesados es una de las causas que simplemente no consideramos porque la mayoría de nosotros o no sabe que existen o no comprende las implicancias que tienen para su salud a corto y largo plazo. ¿Por qué sucede todo esto con la presencia de metales pesados? Porque los metales pesados, varios de ellos, que en un minuto vamos a ver, impiden la producción de energía en tus células. Normalmente tus células usan una fuente de energía llamada ATP. Los metales pesados se unen a las enzimas que producen o que permiten que las células produzcan ATP e impiden una parte de este proceso llamado ciclo de Krebs que obviamente lleva a la disminución de la cantidad de energía que nuestras células pueden producir efectivamente. Por ejemplo, si no tenés bloqueado este proceso y tu producción de energía funciona correctamente, por cada molécula de azúcar que vos consumas y entra dentro de tus células, vos vas a producir 38 de estas moléculas de ATP que van a darte energía. Mientras que si vos tenés bloqueado este proceso, tanto por falta de oxígeno, por metales pesados o cualquier otra de las posibilidades que puede generar esto, vas a producir 2 moléculas de energía. Estamos hablando de una diferencia de energía de más de 18 veces. Entonces la disminución de energía en tus células no solo va a hacer que vos tengas menos energía en tu día a día, sino que va a hacer que envejezcas más rápidamente y que muchos procesos de tus células funcionen peor. Lamentablemente no se trata de que la consecuencia de esto va a ser solo que vas a tener menos energía. Ojalá fuera tan fácil. Ahora, ¿qué sucede con las hormonas en tu cuerpo frente a la acumulación de metales pesados? Bueno, en primer lugar, como te menciono, vas a tener una disminución de los valores de testosterona y una exageración de los efectos de los estrógenos. Tanto en hombre como en mujer, esto no tiene que ver con una distinción de sexos. De hecho, los metales pesados afectan tu capacidad reproductiva de muchas maneras, tanto genéticas como epigenéticas, o sea, por encima de los genes. Por ejemplo, el mercurio, que es un metal pesado, puede unirse a receptores de estrógeno, imitando los procesos que se darían en tu organismo si vos tuvieses un exceso de estrógenos, e incluso te puede dar síntomas por otros mecanismos de perimenopausia. Recuerda que muchas sustancias externas a tu cuerpo pueden actuar de manera similar a nuestras hormonas y generalmente aumentando estrógenos y reduciendo otras hormonas como progesterona o testosterona. Te dejo más información sobre este tema en mi video al respecto. Entendiendo estos síntomas, la pregunta que uno se hace es ¿de dónde vienen los metales pesados y cómo ingresan a nuestro organismo? Ya que obviamente todos estos síntomas suceden porque estos metales pesados no deberían estar en nuestro organismo en primer lugar. Bueno, tenemos muchísimas fuentes, como las amalgamas dentarias, que ya hoy prácticamente no se usan, las que son ricas en mercurio, smog, que naturalmente contiene niveles de varios metales pesados que obviamente dependen de la industria o de la producción que haya cerca de la zona donde vos vivís, pesticidas y herbicidas que por su constitución química suelen ser ricos en arsénico, muchos juguetes de mala calidad también son ricos en metales pesados, incluso las llaves de nuestro automóvil, pinturas que solían ser ricas en plomo, afortunadamente muchas ya están prohibidas, e incluso personas que trabajan metales como en la joyería, por ejemplo, adquieren contaminación por algunos metales pesados como berilio, arsénico o cadmio. Y por otro lado tenemos orígenes de metales pesados más simples como ser fumador pasivo, muchos cosméticos ricos en aluminio o en algunos otros metales pesados, comida almacenada en contenedores metálicos, proteínas y suplementos de muy baja calidad, que hoy la enorme mayoría afortunadamente ya ha superado el problema de la contaminación de metales pesados en un suplemento, así que no te asustes. Y obviamente pescados de tamaño grande como el atún o el delfín, sí, lamentablemente el delfín se come, ya que mientras mayor es el área en la que caza un animal y mayor es su tamaño, mayor va a ser la cantidad de mercurio que va a absorber de haber consumido a peces más pequeños que van acumulándolo en su organismo y que obviamente, tanto como el humano, no tienen ningún mecanismo de eliminación de esos metales. Mientras más arriba en la cadena alimenticia el animal está, más probabilidad de acumulación de mercurio va a tener.
Y esto sucede sobre todo en los pescados ricos en grasas, porque la gran mayoría de los metales pesados se acumulan en tejidos más ricos en grasas. Este tipo de mercurio proveniente del mar se llama metilmercurio y existen otras fuentes de mercurio que también pueden ingresar a nuestro organismo, como el etilmercurio, que también es conocido como el timerosal y que no te voy a mencionar porque prefiero no ser censurado. Y en último lugar tenemos la contaminación de napas de agua, que lamentablemente es cada vez más frecuente y que hace que llegue a nuestro organismo metales pesados a través de vegetales. Entonces, por un lado tenemos muchas fuentes de metales pesados y por otro lado tenemos síntomas muy amplios. No se va a poner tu piel de color azul por tener metales pesados. Entonces, ¿cómo sabemos si nuestros síntomas se deben realmente a metales pesados? La respuesta correcta es midiéndolos. Hoy existen test en cabello, en orina e incluso en sangre que todos tienen sus pros y sus contras. Medirlos en orina o en sangre muestra a los metales pesados que están circulando por tu cuerpo, los cuales son obviamente más problemáticos porque son los que te pueden generar un daño hoy, mientras que los de cabello, por ejemplo, son más específicos y muestran la acumulación en tejidos de metales pesados. Si no podés medir los metales pesados, no te preocupes, pero ten presente que en 1974, hace 46 años, la Organización Mundial de la Salud determinó que el 84% de las enfermedades crónicas que tenía el ser humano en ese momento eran creadas por toxinas. Es muy probable que en 2020, por más que no tengamos la data actualizada, ese porcentaje haya aumentado. Y si bien no todos los metales pesados son toxinas, ni tampoco son las únicas toxinas que entran a tu cuerpo, es importante que los conozcas, es importante que sepas cómo eliminarlos, ya que realmente la mayoría de las toxinas se suele eliminar de maneras muy similares. Dicho esto, ¿cuáles son los metales pesados más importantes? Mercurio, cadmio, arsénico, cromo, talio, plomo y lamentablemente se ha agregado a la lista uno más, que es el uranio. ¿Cómo eliminamos estos metales pesados de nuestro cuerpo? Estos metales se acumulan principalmente en tejidos grasos. Por eso los encontramos en pescados grasos, como te mencionaba antes, y por eso debes haber escuchado que el mercurio, por ejemplo, es muy afín a depositarse en tu cerebro, que está formado principalmente por grasa. Por eso es importante que consumas omega 3, que también es una grasa. Esto, obviamente, a los metales pesados los hace más difíciles de eliminar que otras toxinas. Pero se eliminan. De hecho, se eliminan con un proceso que se llama quelación. La quelación básicamente significa que una sustancia se agarra a otra, en general por una unión iónica, o sea, de atracción eléctrica entre sí, y quela de hecho etimológicamente se refiere a la pinza de los crustáceos, pero en general estamos hablando de una sustancia con carga negativa que atrae a los metales pesados que tienen carga positiva y se la lleva. Esto trae un problema que no veo que mencionen otras personas que hablan sobre metales pesados, que es que no todos los metales pesados son malos. Hay muchos como el uranio que son gravísimos y que traen consecuencias súper perjudiciales para tu salud. Pero hay otros metales que entran dentro de la categoría de metales pesados que necesitamos en nuestro organismo, como el hierro. Entonces, cuando hacemos una quelación, no distinguimos qué metal pesado estamos eliminando de nuestro cuerpo. Algo que es muy importante que vos tengas en cuenta es que cuando liberamos metales pesados de tejidos donde estaban almacenados para poder ser eliminados por nuestro organismo, saturamos a muchos de nuestros órganos que van a llevar a cabo esa eliminación. Hígado, intestino, riñones. Por ende es importante que elimines los metales pesados luego de preparar a estos órganos para el trabajo que van a realizar. Lo gracioso o lo paradójico es que cuando vos mejorás las condiciones de estos órganos, de este hígado, de este riñón, etc., porque hiciste limpiezas y utilizaste algún tipo de suplemento que ayude a este proceso, el cuerpo naturalmente comienza a lidiar con la eliminación de metales pesados. Esto sucede específicamente en hígado gracias a una sustancia llamada glutatión. Después de este proceso de preparación es cuando querés realmente hacer una quelación de metales pesados. Existen diferentes sustancias quelantes que vos podés utilizar y las podés utilizar incluso de vía endovenosa o vía oral. Vía endovenosa sinceramente no te las recomiendo porque son más difíciles y tenés que hacerlas con alguien que sepa mucho de lo que está hablando. Es importante que entiendas, como te mencionaba antes, que un quelante suele tener carga negativa y se une a una sustancia con carga positiva, que es la de los metales pesados. Entonces, todas las cosas que yo te voy a mencionar tienen esa carga o facilitan el proceso de eliminación de metales pesados. En primer lugar, sin duda, por la actividad quelante tenemos que considerar al glutatión, que es una sustancia capaz de eliminar metales pesados, muy importante a nivel de detoxificación en el hígado, y el glutatión elimina radicales libres, quela metales pesados, obviamente por esto que te mencionaba antes, y al ser antioxidante incluso impide que tu cuerpo consuma una alta cantidad de vitamina C para lidiar con la oxidación. Esto es importante cuando vos entendés que tenemos tres mecanismos principales de envejecimiento de nuestras células y la oxidación es uno de ellos.
En segundo lugar tenemos a la glicina. La glicina es un aminoácido y es esencial para la formación de bilis y junto con otros aminoácidos compone el glutatión que te mencionaba antes. En tercer lugar tenemos minerales. Los minerales de traza, los minerales marinos con carga iónica, o sea, con carga eléctrica, son minerales mucho más fáciles de absorber para tu organismo y ayudan a tu organismo a generar cambios que movilizan nutrientes de una parte del cuerpo a otra. Por ejemplo, ayudan a la despolarización de tus células, que es cuando la célula se activa, y básicamente son necesarios para producir todos los impulsos eléctricos que suceden en tu cuerpo para que tu cuerpo funcione correctamente, justamente porque tienen esta carga eléctrica negativa. Y de hecho se extraen del mar la mayoría de estos minerales de traza porque la composición de iones en el mar es bastante parecida a la composición sanguínea. En cuarto lugar tenemos al sílice. Muchas fuentes de sílice ayudan a eliminar metales pesados, pero no por las funciones típicas del sílice, que es importante para tejidos como tus pulmones, como el vaso, como ganglios linfáticos o incluso hueso, uñas o cabello, sino que ayudan a eliminarlo porque cuando consumimos arcillas ricas en sílice, que tienen alta carga negativa, como por ejemplo la zeolita o la bentonita, obviamente al mezclarse con agua estas sustancias adquieren una carga negativa muy importante que te sirve para arrastrar toxinas, no solamente metales pesados, toxinas en general. Y particularmente la bentonita es una arcilla rica en cenizas volcánicas, que por ende son ricas en minerales de traza, y ahí vas viendo cómo todo va más o menos de la mano, y por ese efecto tienen la carga negativa que te ayuda a llevarte metales pesados. Por otro lado tenemos a la vitamina C, que es un antioxidante y funciona de manera muy parecida a la que funcionaba el glutatión que te mencioné antes, eliminando los radicales libres. Y te la menciono a pesar de que no es de lo más efectivo para eliminar metales pesados, porque tiene muchos estudios que validen la suplementación con vitamina C para reducir los metales pesados en tu cuerpo. Por otro lado tenemos a las algas, particularmente la clorela. Muchos estudios han demostrado la actividad de la clorela, sobre todo en la eliminación de cadmio principalmente como metal pesado, pero otros metales también, y varios tipos de insecticida. Esto es un dato importante porque es la muestra de que estar sano no cuesta un ojo de la cara y no necesita un suplemento extraño. Puedo consumir cosas tan ubicuas como algas. Otras microalgas también son efectivas cuando son fermentadas por bacterias de nuestra flora bacteriana. Pero esto es un proceso mucho más complejo. Para quelar metales pesados puedes usar tranquilamente clorela en un jugo verde para maximizar sus efectos queladores de metales pesados, que se usan hasta en las películas para hacer referencia a la contaminación con metales pesados. Por otro lado tenemos a la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína es un antioxidante que es muy usado para eliminar mucosidad, por un lado, cuando uno tiene, por ejemplo, una gripe, pero también es capaz de eliminar